o por lo menos una circunstancia diferente, una circunstancia mejor. Somos una sociedad diversa en la que afortunadamente la diferencia y la pluralidad prevalecen, pero más que ser consideradas como pues una característica no deseada, deberían de ser consideradas una extraordinaria virtud. Ya lo vino a decir el presidente Obama. Las diferencias en nuestra sociedad pueden ser recapituladas y recapitalizadas para orientar y consolidar el desarrollo de nuestro país. Jesús Silva Herzog Márquez decía que, bueno, el primer pleito que hay que librar siempre es precisamente el pleito a favor del conflicto. Y por lo tanto, bajo esa idea, ser prudente es ser renuente al conflicto, ubicarlo como el peor de los males, pero se piensa que el conflicto nos lanza de inmediato a la selva de lo ingobernable, y lo cierto es que ese conflicto que en el Poder Legislativo, por ejemplo, vemos cotidianamente, es justamente la gran virtud de la democracia mexicana. Y a mí me parece que el asombro debería de ser mayúsculo si en un organismo, en una organización, en una institución, sobre todo en una institución gubernamental, la coincidencia y la unanimidad fueran la regla cotidiana. Cuando todos decimos que sí, entonces sí habría que asombrarnos y habría que espantarnos. En este sentido, la autonomía de los órganos garantes de transparencia y acceso a la información también me parece que es directamente proporcional al proceso de designación de sus consejeros, y habría que tomar en cuenta una característica fundamental: la inamovilidad de sus cuerpos directivos. Esta característica, que fue retomada por las estructuras judiciales y de procuración de justicia de la Inglaterra del siglo XVII, la inamovilidad que llaman los ingleses el tenure, para que los jueces ingleses pudieran tomar sus decisiones sin miedo y sin preocupación de que podían ser removidos por afectar intereses particulares. En este sentido, me parece que la inamovilidad de los cuerpos directivos, sobre todo de este tipo de órganos autónomos, nos garantizan, por un lado, la independencia de sus decisiones, pero también evitar a toda costa las presiones políticas y establecer cotos de poder en estos órganos que tendrían como función principal garantizar la transparencia. Por favor. Bueno, pues en esta parte de la plática, digamos que tendríamos que hablar un poco sobre los pendientes en materia de transparencia y acceso a la información. Para muchos, bueno, pues la autonomía constitucional de los órganos garantes es inevitable y además indispensable para que se siga consolidando las estrategias en materia de transparencia. Sin embargo, me parece que la autonomía administrativa con la que gozan hoy por hoy los órganos de transparencia ha sido suficiente, pero la autonomía constitucional me parece que incidiría en esta característica de la designación de sus miembros. Por un lado, la inamovilidad, que esto no significa, por cierto, bueno, pues que los comisionados de los órganos garantes de transparencia puedan hacer y decir lo que quieran, porque hay una ley de responsabilidades de servidores públicos y ellos son servidores públicos, pero sí significa también establecer por lo menos las condiciones mínimas para que puedan ejercer sus criterios en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Por otro lado, hay una tendencia, sobre todo en el ámbito académico, a insistir en que la Ley Federal de Acceso a la Información Pública se convierta en una ley general. Es decir,
que no existan las leyes de acceso a la información a nivel estatal, sino que sea una ley general para que de alguna manera si un miembro de la sociedad tijuanense requiere información del estado de Tabasco, bueno, más o menos sean las mismas condiciones y los mismos canales para poder acceder a ese tipo de información. Desde la otra perspectiva académica, bueno, la heterogeneidad y la diversidad que existen en este país, me parece que también deberían de estar integradas en la conformación de esta nueva ley de acceso a la información pública. Es una buena propuesta el que la ley sea una ley general, pero habría que definirla en términos muy precisos también, salvaguardando las condiciones y las peculiaridades y particularidades de cada entidad federativa. Por otro lado, la discusión se ha venido dando en cuanto a la definición de los sujetos obligados en la Constitución y las leyes de transparencia, en donde se insiste en que bueno, la Suprema Corte de Justicia esté fuera de este proceso. Me parece que debe de prevalecer esa situación, pero también me parece que deberíamos de ser mucho más rigurosos en cuanto a los sujetos que están obligados a rendir y a hacer pública la información que ellos manejan. Y me refiero fundamentalmente a los sindicatos, también deberían de ser sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información. Me parece que los otros poderes federales, particularmente el Poder Legislativo, tiene grandes áreas de oportunidad para hacer su información pública y hacerla de manera expedita y oportuna. Y por supuesto que uno de los pendientes que habría que ir construyendo en esta ley, ya sea federal o general de acceso a la información, es fortalecer las capacidades institucionales de los órganos garantes de la transparencia, particularmente en las entidades federativas. ¿Por qué? Porque los órganos garantes no pueden estar al servicio de los ejecutivos estatales, por un lado, y tampoco estar, digamos que esperando el favor de los ejecutivos estatales para que se les asigne un presupuesto digno, un presupuesto que les permita operar de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, hay que fortalecer las capacidades institucionales y, además, analizar todo este proceso de designación y permanencia de los comisionados. No dejarlo como otra vez un botín político de ciertos partidos políticos para poder manejar los órganos autónomos desde el IFE, el IFAI y las comisiones de derechos humanos. La que sigue, por favor. Aquí me parece que el futuro de la transparencia transita forzosamente por que la transparencia, el acceso a la información, ya sea una ley general o una ley federal de acceso a la información, de la transparencia, beneficie de manera colectiva y de manera amplia, de manera persistente a la sociedad que les decía yo al principio de esta plática. Bueno, no es esta sociedad con altos grados académicos, con información disponible, sino al gran colectivo de la sociedad. Es decir, que lo mismo en la Chontalpa, que en Comondú, que en municipios muy pequeños, sepan que acceder a la información pública no es una dádiva, sino la posibilidad de ejercer un derecho al que la Constitución Política Mexicana le ha dado garantía desde hace ya más de 10 años, por un lado. Y por otro, pues reconocer que para que haya transparencia y acceso a la información, pues debe de existir la información y debemos de gestionarla, debemos de producirla por un lado, de coordinar los sistemas de información al interior de las dependencias federales
y, por supuesto, trabajar en la Ley General de Archivos. Y ahí sí me parece que en cuanto a los archivos sí debería de existir una ley general más que una ley federal de archivos, que los archivos gubernamentales en cualquiera de las entidades federativas que componen esta República Federal debería de ser, si no exactamente igual, por lo menos un sistema de archivos de carácter nacional. Y por lo tanto, estos pendientes en el futuro de la transparencia nos permitirían, en todo caso, orientar a la Ley Federal de Acceso a la Información o a la Ley General de Acceso a la Información hacia la construcción de una política pública que vincule precisamente la información, la transparencia, el acceso a esa información, pero que incida en el combate a la corrupción y, por supuesto, que incida en la rendición de cuentas. Recientemente, Mauricio Merino, uno de los principales promotores de la red de rendición de cuentas y de las políticas en materia de transparencia, pues ha dicho que de nada nos servirá establecer una prioridad en la ley federal o ley general de transparencia y acceso a la información pública si no reconocemos justamente que primero tendríamos que producir esa información, hacerla accesible, pero además identificar estas áreas de gran oportunidad para la transparencia en nuestro país, que son, como lo decía el diputado Muñoz Soria, pues las áreas presupuestales, las áreas de adquisiciones y las áreas de contabilidad gubernamental. Es decir, si no incidimos en estas tres áreas, que son áreas transversales en toda la administración pública federal por lo pronto, y por supuesto también en las administraciones públicas estatales y municipales, pues poco o nada nos dirá la información pública gubernamental. Y por un lado, Mauricio Merino también insiste en que habrá que establecer sistemas de evaluación, no solamente de la transparencia, sino que incidan en la rendición de cuentas, pero yo insistiría, mientras no tengamos la información, mientras no tengamos los sistemas de gestión de esa información, pues vamos a seguir evaluando a partir de la mitad del proceso, no el centro ni el origen de lo que debería de ser la transparencia gubernamental. Por supuesto que todos estos elementos deben de incidir en los procesos de fiscalización y solamente a través de la vinculación de los procesos de transparencia, de acceso a la información pública, de la fiscalización, entonces sí deberíamos de estar hablando de un sistema de rendición de cuentas. Y finalmente, la visión de futuro de la transparencia es construirla. Por supuesto que es importante la ley de transparencia, pero deberíamos orientar las acciones en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental como una política pública articulada, coherente, orientada fundamentalmente a la rendición de cuentas y a hacer la información realmente pública en beneficio de la gran mayoría de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Plasencia por esta plática y daríamos inicio a la sesión de preguntas y respuestas donde están todos ustedes invitados a participar. Ya que tengo el uso del micrófono, si me lo permiten, y tengo tres comentarios o tres preguntas para la doctora Plasencia en lo que me hacen favor de procesar las de ustedes. La primera, cuando se hablaba de estas 900,000 solicitudes de información, ¿se incluyó a las entidades federativas o solamente IFAI? Estas son las, no sé si pudiéramos ir a esa lámina, mi querido Ulises, no, es unas cuantas atrás.
son las solicitudes de información que que se hicieron a 279 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es decir, IFAI. A IFAI, exacto. IFAI, perfecto. Una segunda pregunta, doctora. ¿Existe, luego de conocer tanto la asignación presupuestal en porcentaje y su correlativo per cápita, existe algún referente nacional o internacional para esta sugerencia, para esta optimización en la asignación presupuestal? Bueno, existe un referente internacional que es una ley modelo que presentó la Organización de las Naciones Unidas para incorporar, digamos que ciertos diseños institucionales y diseños administrativos para establecer sistemas de transparencia y de información pública gubernamental mucho más actualizados y vigentes de acuerdo a una norma internacional que ellos establecieron. Muy bien. Y por último, este proyecto de reformas constitucionales, de manera personal yo concibo la existencia de esta dotación de autonomía constitucional al IFAI, pues para convertirse en un órgano garante a nivel nacional. De ser esto así, y este es el camino, ¿qué pasaría con los órganos garantes en entidades federativas o en otros poderes? ¿Estaríamos en la conducción de este camino de forma correcta o estaríamos centralizando a un órgano garante, no sé qué tan manejable y qué tan eficiente hacia el propósito de transparencia? De hecho, la propuesta de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es justamente que todos los órganos todos los institutos de acceso a la información en los estados tengan este carácter de autonomía constitucional, un poco para evitar la influencia de los poderes ejecutivos estatales en su actuación, pero sí habría una tendencia hacia la concentración, hacia la centralización, y por un lado, pero de alguna manera también tendría la ventaja de garantizar la independencia del órgano garante a nivel estatal. Muchas gracias. Quien desee participar, yo le rogaría que nos dieran su nombre, si gustan, el lugar de adscripción, y dirigirse pues directamente a la doctora. Gracias. Perdón, alguna, sí. ¿Estás de acuerdo una o quieres? No, queda muy bien. Mi nombre es Cecilia Liconavite, soy investigadora en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Y le quisiera preguntar a la doctora cuáles son las características y cuáles son las diferencias de una ley federal y una ley general, porque de acuerdo con su disertación, ella opina que una ley general suprime las leyes locales. Entonces, por esa razón le pregunto esas diferencias. Gracias. No, se trata más que nada de la concurrencia, Cecilia, es decir, no, la ley general en ningún sentido inhibe las leyes locales, en ningún sentido, ¿no? Más bien se trata de la concurrencia y el sentido del planteamiento tanto de los legisladores como de muchos académicos, es que la ley general le daría homogeneidad a los sistemas de transparencia y al tratamiento de una política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Blanquita. La pregunta es, ¿qué opinas sobre que por lo menos hasta hace algún tiempo en el portal de transparencia, siempre los medios de comunicación eran los solicitantes en muchos casos de esa información, pero en gran medida? ¿Qué opina usted de esa situación? Muchas gracias por la pregunta, Blanquita Contadora. Me da mucho gusto verla aquí en la UEC. Es bien interesante este movimiento del que habla la contadora, en el sentido de que en realidad si hay que reconocerle a un actor el impulso a la transparencia y al acceso a la información pública gubernamental es a los medios de comunicación.
hay un movimiento internacional denominado periodismo de rendición de cuentas y son estos artículos que nos sorprenden día a día en los titulares nacionales e internacionales, en los que gracias a los periodistas en este movimiento de rendición de cuentas identifican desde probables enriquecimientos ilícitos, ¿no? A lo mejor no se nos hace común eso en este país, pero probables enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos o desvíos de recursos en obras públicas de gran magnitud, no solamente en nuestro país, insisto, sino a nivel mundial. Me parece que hay medios de comunicación que tienen, no me parece, está comprobado y he tenido contacto con ellos, medios de comunicación tanto impresa como de carácter electrónico que tienen grupos de periodistas exclusivamente analizando los portales de obligaciones de transparencia, por lo menos en nuestro país. Me comentaban justo miembros de este movimiento de periodismo de rendición de cuentas, en los que el New York Times, el Washington Post, también tienen grupos de periodistas que están revisando los sistemas de información de las agencias federales en Estados Unidos para ir identificando desvíos, y ellos son los que originan en muchos casos los seguimientos a probables conductas irregulares o probables conductas de corrupción en diferentes ámbitos gubernamentales. Me parece que es muy adecuado y que debería de seguir siendo promovido por los medios de comunicación. Es decir, ellos están cumpliendo con su función, que es ser un medio para que la sociedad se entere. Pero a quienes nos está faltando cumplir con nuestra función es justamente a todas estas instituciones y todas estas normas que nos hemos dado para que pues haya una conducta sancionada en tiempo y forma, para que ya sea la conducta irregular, la actividad irregular o el caso abierta y claramente de corrupción sea sancionado debidamente. Sí, buen día. Jorge Ortiz de la UEC, y mi pregunta está vinculada a la anterior, pero con un corte más académico. Se tiene la percepción que la transparencia no ha dado los resultados esperados en la vida pública. Y mi pregunta es, en este contexto, si es un problema más desde la perspectiva del agente principal, de la teoría del agente principal, o de la teoría de la acción colectiva. Es decir, si tenemos una sociedad que sí esté interesada en ser y hacer las funciones de un agente hacia un principal, y que el problema sea de la calidad de la información, que no esté accediendo a una buena información y por eso no esté transformándose las instituciones. O si es de una perspectiva más de la acción colectiva, es decir, que la sociedad se da cuenta que tener información no hay la acción de tener información no tiene reacción. Entonces se desencanta y dice, no, pues yo, ¿para qué accedo a información de cualquier tipo, buena, mala o regular, si no hay una reacción? En este sentido, quisiera su opinión, si es, ¿qué tanto es desde una perspectiva o desde otra? Gracias. Gracias a ti, maestro Ortiz. Me parece que la evidencia en la literatura académica es un poco de ambas, ¿no? Es las limitaciones del diseño institucional, pero también las limitaciones de la participación de la sociedad. Es decir, hay análisis por parte del propio Instituto Federal de Acceso a la Información
del tipo de solicitante. Es decir, no habrá que dar nombre ni datos muy personales, pero sí un perfil del tipo de solicitante, y me parece que es cierto, en muchos casos, cuando se accede a cierta información gubernamental, no hay la reacción que se espera, o no hay la consecuencia que se espera por parte del solicitante, pero entonces nos debemos de apegar a la norma que existe. Es decir, no es el solicitante el que deba de imponer la sanción, ¿no? A lo mejor descubre que hay, en el caso muy concreto de las escuelas de educación básica, es decir, un solicitante pregunta cuál es la formación de la maestra de cuarto de primaria de la escuela Benito Juárez, y el director, que debería de ser el que le dé la información de manera más cercana y más expedita, no se la entrega por motivos, da igual cuáles, y entonces solicita al Instituto Federal de Acceso a la Información estos datos. Resulta que en el caso de contar con la información de manera oportuna, bueno, resulta que la maestra de cuarto no tiene una formación como maestra de la escuela normal de maestros, o no tiene una formación cercana para poder impartir clases en cuarto, y entonces no hay destitución de la maestra, porque bueno, el solicitante, el padre de familia, debería decir, pues si no es maestra, entonces por lo menos debería de ser alguien cercano a esa formación y deberían de sustituirla. Y sí, efectivamente, como ese caso hay muchos, y por supuesto que hay un desencanto por parte de los solicitantes, pero me parece que como sociedad tenemos que incidir. Es decir, en el caso de los periodistas, me viene a la mente San Juana Martínez, que promueve este movimiento de rendición de cuentas en el periodismo, y bueno, ha insistido en procesos de enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que por cierto hoy no están sujetos a ninguna revisión, y bueno, eso me parece que no es motivo para desencantarla o frustrarla en su función, sino todo lo contrario, ¿no? Pero sí hay como una combinación tanto de las limitaciones de una administración pública federal que no tiene la información, ¿no? Porque además pensamos que es esta información como de carácter científico de la NASA, en donde, bueno, no sé, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que manejan información confidencial sobre telecomunicaciones, pero pues a veces resulta que la información más simple y sencilla no la tienen integrada, no la tienen coordinada, y por otro lado, pues sí, a los solicitantes a veces nos parece muy frustrante no poder saber quiénes son los que conforman el grupo de asesores de un determinado secretario, pero eso no significa que nosotros somos los que decidamos qué tipo de norma o qué tipo de ley se deba aplicar a ese grupo de asesores. Es decir, hay una norma y hay una ley de responsabilidades de servidores públicos que en todo caso la autoridad competente debería de aplicar. Pero no es el órgano garante de transparencia el que tiene esas funciones hoy por hoy, son otros organismos, ¿no? Bueno, creo que sí soy yo, ¿no? Soy Víctor Sánchez, de la Contraloría Interna. Algunas preguntas. Yo creo que la transparencia es un bien social, y como en otros países, también las empresas tienen obligaciones. La pregunta es: ¿por qué no en México, incluidos los sindicatos? ¿Por qué no se oye también la responsabilidad social? También considero, es la primera pregunta, ¿por qué no tan maravillosa? Además, la felicito sobre todo por la actitud, que es lo que hace el cambio. La otra, yo creo también que versus eficiencia y corrupción es el tema central. La fortaleza debe ser la eficiencia. La corrupción, definirla como antítesis, sí. De otra forma es inacabable. Y no pensar en la excepción por excepción, agrupar para eficientar, y es un problema de sistemas y procesos.
Y ahí viene la pregunta, ¿qué perfil debe tener un comisionado donde sustantivamente ese proceso de revisión su obligación? Y va la otra en consecuencia. No dudo que la fuente tenga su valor en el gasto de un Estado, pero fíjese, estados que gastan el 50% de su gasto total, incluido el federalizado, en educación, y un 20% en educación, sería la pregunta, ¿la transparencia es un bien social tan valioso como la salud? Y hablo de población abierta, de no instituciones sociales, ¿Cuánto nos cuesta cada procedimiento de revisión para ver efectividad y camino de lo que tiene en costo económico socialmente hablando? Si tomamos perfil, sistemas y costo, podemos definir el impacto social y económico. Y yo creo que en este tenor lo más valioso de la vocación del servicio público es la promoción del bienestar social y económico de los habitantes. Y yo discrepo un poquito, si me permite. Yo no creo que deba ser justo la sentencia mediática por indicio, porque se siembra la falta de credibilidad y es un daño social enorme. Yo creo que hay debe haber también responsabilidad social y la ley de la materia también tiene que legislar en ese tenor, porque hablamos de actores con responsabilidad social. No sé cuáles sean sus comentarios. Gracias. Perdón, su nombre. Soy Víctor Sánchez. Víctor, muchas gracias, Víctor. Pues me parecen preguntas muy pertinentes. Esta, con la que inicia con respecto a las empresas, ¿no? Siempre hablamos de la información pública gubernamental, pero decía yo, bueno, al principio de la charla, justamente es información pública tanto de gobierno como de particulares que manejan bienes públicos. Yo siempre he promovido que en materia de transparencia se le exige mucho al gobierno federal, estatal o municipal, pero se le